Antes de ninguna otra cosa, porque sé que aquí va a haber problemas, me tengo que poner esto para escuchar la barbaridad que vamos a escuchar. Antes de otra cosa, y si usted es español y no le interesa lo que está pasando en México, por favor, entérese de lo que está pasando en México, porque es de lo más alarmante. Puedo tocar 20,000 temas, pero lo que quiero tocar es una cosa que estaba diciendo el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando yo me preparaba para venir para acá. Más o menos la historia es esta. Tenemos que seguirle dando dinero al CONACYT. Ciencia. Para que los científicos, entre comillas, del CONACYT le entreguen dinero a las empresas para hacer investigación sobre tecnología, algo que se puso de moda, igual que el cambio climático. Es innovación tecnológica. Madre santísima. A ver, primero que nada, se le tiene que dar dinero al CONACYT porque la ciencia es la base de todo lo que se está haciendo en el mundo actualmente. Lo dije la semana pasada, que hubo gente que no lo entendió cuando yo dije la industrialización no es la solución. ¿Por qué? Porque ninguna industria con los niveles de automatización que hay hoy puede absorber la cantidad de mano de obra que absorbían las empresas a mediados del siglo XX. Había empresas de 5,000, 6,000 trabajadores, no son viables ya, no van a absorber la cantidad de mano de obra que se necesita. El futuro está en los servicios, el futuro está en la venta de derechos de propiedad intelectual, que es donde realmente está el dinero. Y por cada cosita que se produce intervienen multitud de personas para darle servicio, para venderla, para transportarla. El problema de la cadena de suministros que estamos enfrentando en la actualidad se debe precisamente a que falta gente en el sector servicios. No hay conductores de camiones. Esos son servicios. La gente que traslada, la gente que empaqueta, la gente que mueve, la gente que lleva, la gente que te lo pone en casa. Todos. La gente que hace la publicidad, la gente que diseña el empaque, la gente que diseña el propio producto, todos ellos están en el sector servicios. Hay que fortalecer el sector servicios y el sector más enriquecedor de los servicios, por supuesto, que es el de la innovación tecnológica, que con esta sonrisa que está usted viendo aquí, de verdad, convierte este personaje en una moda. El CONACYT no le daba dinero a los científicos, entre comillas, para que le dieran dinero a las empresas. No, el CONACYT establecía convenios con empresas para que conjuntamente, para que no solo se investigara con dinero público, sino que también el dinero privado participara en la generación de innovación tecnológica. Que a veces se hizo mal, que lo demuestren, y a las personas que lo hicieron mal que las encarcelen, que las enjuicien y que devuelvan lo robado. Pero este señor se dedica a acusar a todo el mundo de todo tipo de delitos con la impunidad que le da poder calumniar y difamar a toda la gente que le da la gana, sin demostrar jamás que se haya robado nada, que se haya hecho algo mal, que haya habido corrupción. No. Es la prueba de ello es que no hay corruptos en la cárcel después de 3 años de gestión de este personaje. Pero dentro de esa locura y de esa especie de empanada mental que cada vez es más preocupante López Obrador, la más alarmante en medio es esa idea de que el cambio climático es una moda. Mira, se lleva 200 años hablando del cambio climático. Ya Humboldt empezó a sugerir que un cambio de cierta serie de cambios podían provocar un cambio en el clima que a su vez tendría repercusiones graves. Un señor que trabajó contigo y dejó de trabajar contigo porque no te soportaba porque eras tonto, que fue Mario Molina, ganó el premio Nobel al descubrir cómo, por ejemplo, los gases de invernadero provocaban sobre todo los clorofluorocarbonos de los aerosoles, que ahora ya no se usan clorofluorocarbones como propelentes en los aerosoles. Mario Molina ganó el premio Nobel al demostrar que esos propelentes, esos CFCs,
que también están en la refrigeración y en el aire acondicionado y en tu nevera, refrigerador o frigorífico, como le llames, habían provocado un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur y había que resolverlo. No es una moda, pero si esta persona que está al frente de la 15ª economía más importante del mundo dice que es una moda, se entiende por qué no le importa un pimiento resolver, trabajar, colaborar en la resolución de los problemas del cambio climático, y lo que está haciendo es poner refinerías y promover que se quiten los aerogeneradores en México. Y la visión que tiene de los científicos, entre comillas, es verdaderamente aterradora. Yo, cada vez que este señor abre la boca, como se dice en España, sube el pan. Y es verdaderamente preocupante. No sé. Me van a decir otra vez que es que odio a López Obrador, es que estoy resentido, es que antes el PRI y el PAN me daban mucho dinero y ahora no me lo dan. Las estupideces, además, que son los únicos argumentos que utiliza la tropa de lamebotas que rodea a este señor y que no tienen el valor de decirle: se está equivocando usted. Y algunos de ellos, si esto mismo lo hubiera dicho un priista, un panista, en el gobierno, lo hubieran hecho pedazos. Y hoy lo que hacen es aplaudir y lamerle las suelas. Por favor.